El 10 de febrero de 1923, como todos sabemos, la USO, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, surgió en Barranca Bermeja. Y en esos 100 años que conmemoramos con usted, Vladimir Carrillo, la compañera Yolanda Lamas y Divet Quintana, después de ver una magnífica obra de teatro en Barranca Bermeja que da cuenta de los hechos que sucedieron después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril del 48. Después de esa obra de teatro, nos juntamos para empezar a buscar la manera de recuperar la justa y digna lucha de una compañera como Divet María Quintana, dirigente y miembro de la Unión Sindical Obrera. En esa ciudad de Barranca Bermeja nos encontramos en ese centenario para hablar precisamente de cómo reivindicar esa memoria y lucha de una mujer trabajadora sindicalista que había sido violentada dentro de todas las estructuras machistas y de persecución sindical que han caracterizado a nuestro país. Entonces, emblemático una mujer sindicalista, emblemático una compañera que en su proyecto de vida había ejercido toda una serie de luchas cotidianas contra todas las estructuras de explotación y dominación patriarcales, capitalistas, y así empezó a hacer viable y posible una ruta de imaginación y creatividad para recuperar la memoria. Esa importancia, reivindicar el papel de las mujeres trabajadoras que han sido silenciadas, también por los machismos que se ven al interior de las organizaciones políticas de izquierda y sindicales, y darle la voz, hacer posible el encuentro, el reconocimiento de la dignidad de una mujer trabajadora. Las evidencias antisindicales en Colombia son contundentes. Antes incluso de existir el sindicalismo como tal, a principios del siglo XX, el movimiento obrero y los artesanos en el siglo XIX, que fueron sectores sociales y populares muy importantes, se han visto perseguidos por un Estado corporativo, por un Estado lejos de garantizar los derechos humanos de la sociedad, y más en función de los intereses gremiales, de comerciantes, de grandes terratenientes, que de una u otra forma han subsumido al Estado en las redes, como usted comenta, de la criminalidad. Entonces, el hecho mismo de volver a insistir en la importancia de no olvidar y de particularizar cada uno de los casos de la violencia antisindical es un acto heroico, es un acto de riesgos en un país en el que todavía ser dirigente sindical o líder ambiental es un peligro. Y las evidencias han sido contundentes. El mismo presidente Petro el año pasado tuvo que admitir toda una persecución contra el movimiento sindical que demandaba derechos que están consagrados en la Constitución y consagrados en los pactos internacionales de derechos que firma el Estado ante la comunidad internacional, entre otras la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, el documentar, en darle la voz y con ello la memoria a las mujeres trabajadoras, en este caso a Divet, ha sido de suma importancia. Están apoyando esta publicación de este magnífico libro del caso de Divet María Quintana. Ha sido organizaciones como la Central General de Trabajadores de Bélgica, que desde hace 20 años han sido nuestro socio estratégico en términos políticos, éticos y económicos para que la Corporación Aurizaná Marrugo
funcione. Precisamente la Central General y la Agencia de Cooperación IPSI, en el que está nuestra compañera Yolanda Lamas, han sido fundamentales en esta gestión colectiva para preservar las voces, en este caso la voz de una mujer como Diven María y sus luchas, y también lo que sucedió con ella para que no quede en la impunidad. Entonces, IPSI, que es la Agencia de Cooperación de Bélgica, junto con la Central General de Trabajadores de Bélgica, la Corporación Aurizara Marrugo, algunas subdirectivas del abuso, y también otros colectivos que desde el mundo artístico saben del libro de Diven María. Por ejemplo, yo estoy pensando en ese lugar de Santander, que es La Bellecera, en un proyecto cultural en el que artistas, literatos, músicos se encuentran en la algarabía de la memoria, de la alegría de compartir a través de procesos culturales populares. Todo este tipo de organizaciones de hombres y mujeres han sido fundamentales para sacar adelante un proyecto de esta magnitud que ha sido... Este es un caso en el que reina la impunidad por múltiples factores. Un actor que es vergonzoso, y hay que decirlo en voz alta, tiene que ver con las estructuras patriarcales y machistas que existen en la dirección de una organización sindical, ¿sí? Para nadie es un misterio que todavía en el mundo sindical, como lo dice una autora brasileña, el sindicalismo y su dirección es cosa de varones. Entonces, eso es un escenario que demora, porque es interpelar mentalidades y acontecimientos sociales que no son fáciles de romper, como es el de las estructuras patriarcales y machistas que todavía están enquilosadas en las organizaciones sindicales. Pero también, no solamente está esas prácticas, sino también una postura negacionista de algunos dirigentes, hombres y mujeres de la Unión Sindical Obrera, que consideran alucinante el caso de Divet, con un interés, y es buscar negar y buscar neutralizar el liderazgo político que ejerce una compañera, o que ejerce una compañera como Diven María. Es decir, aquí también hay intereses políticos de una otra forma de neutralizar un liderazgo como el de la compañera Diven María, bajo esas lógicas negacionistas y de rivalidades políticas al interior de la organización sindical. Y el aparato de justicia colombiana, como todos lo sabemos, acabamos de pasar un caso vergonzoso, y es como Chiquita Brands, antes llamada Unifroid Company, que estuvo detrás de la masacre de las bananeras en 1928 en Ciénaga Magdalena. Nunca encontró un proceso de seguimiento, de denuncia serio en la justicia colombiana, y sí lo encontró en la justicia estadounidense, en el que esta empresa es denunciada en los tribunales de los Estados Unidos por violar los derechos humanos y patrocinar grupos paramilitares en contra de las comunidades y las organizaciones sindicales que estaban reivindicando derechos. Entonces, todo el dispositivo y los aparatos de justicia en Colombia se han caracterizado por la impunidad. Las fiscalías, por ejemplo, en Colombia han estado subsumidas y cooptadas por los intereses gremiales y paramilitares. Para nadie es un misterio en Colombia que muchos de esos casos de todos los líderes ambientales asesinados en los últimos tiempos, de todos los firmantes de paz, están en una absoluta impunidad, porque la administración de justicia y las fiscalías, en manos de dos personajes siniestros que entramparon la paz en Colombia, que estuvieron en función de la clase dominante, nunca permitieron verdaderamente ejercer que la administración de justicia se diera en Colombia. Entonces tenemos una fiscalía
cooptada por los intereses corporativos y de corrupción, en manos también de los grupos ilegales, en este caso los paramilitares funcionales a las clases dominantes. Tenemos unas organizaciones sindicales, no solamente el abuso, sino en general las organizaciones sindicales en Colombia en manos de liderazgos no masculinos, machistas y patriarcales. Lo leí después de que nosotros fuimos a La Bellecera, ahí en Piedecuesta, Santander, lugar donde habita Divet. Y la verdad lo leí de una sola, de un solo envión, como decimos. Me acosté como a las 2 de la mañana o 3 de la mañana porque el ejercicio literario de la Amy Carrillo no te deja, te, te acoge, te seduce, te envuelve, te distancia, lo acerca, y como una historia de un ser humano corriente, como cada uno de nosotros, se vuelve un acontecimiento que merece ser eh, puesto en la palestra de la ética y la política. Y esas historias que representaban una sonrisa, porque es una historia también magnífica y maravillosa, una mujer eh, que se forjó desde muy niña hasta adulta a pulso, que una voz eh, de una mujer haya sido transcrita desde las letras por un hombre que tiene la capacidad y la lujuria estética de reivindicar ese universo femenino dentro de una masculinidad comprometida con la emancipación, representa un acto gratificante en una modernidad líquida como la que vivimos, en el que esa literatura genera una herida en la conciencia y en la memoria individual y colectiva. Genera en ese inconsciente colectivo una cicatriz, que solamente es curada con el bálsamo de la literatura, que tiene la capacidad de sanar, que no está reivindicando venganzas, sino justicias que transitan desde la piel hasta la inteligencia y hasta la militancia política. Entonces es un libro magníficamente escrito, es un libro que genera sumergirse en la piel, en las historias de una memoria que también es individual y colectiva, que es en este caso Divet, en el que transita los territorios, en el que transita las emociones, en el que transita un país, narrado en la voz y escrito en nuestro amigo Vladimir. Entonces, solamente es agradecerle al autor por regalarnos este pasaporte a la imaginación, a la cordura en medio de todas estas demencias colectivas, para reivindicar y rodear a los desposeídos, a los excluidos de las historias con mayúscula. Y de una otra forma me hizo acordar en algunos parajes, Vladimir, un libro que para mí fue muy importante en mi formación profesional, que tiene que ver con la historia de un hombre en la Edad Media en Europa, que se llama El queso de los gusanos. Un hombre normal y corriente que se vuelve esa microhistoria, una macrohistoria que representó la experiencia feudal o de la Edad Media en Europa. Y entonces esa microhistoria de Divet también representa una historia macro, donde la historia de los vencidos dignamente recogida, compilada, no desde el ejercicio de víctima, sino desde el ejercicio de la gratitud que representa escribir con pulsión, con heroísmo, con bondad, con empatía, como representa leer un libro de estas características como el que estamos reseñando. Entonces no es más que
gratificante, también de duelo y todas las emociones que todavía acompañan la experiencia humana se entretejen desde la metáfora, desde la memoria, desde la escritura y desde las encarnaciones que representa varios yos, que es doña Divet María, que es nuestra compañera aquí referenciada. Solamente agradecer al autor, a la Emir Carrillo, regalarnos eh, esa alegría de saber que no estamos solos y que la literatura cada vez nos hace más fuertes en un mundo donde prima el individualismo, la salvajada del sálvese quien pueda, y aquí solamente estamos reivindicando la, eh, la humildad y la dignidad de que nos salvamos todos en condiciones dignas, y eso también representa un papel importante de la literatura, que es el bálsamo que también puede curar y cerrar heridas, en este caso individuales y colectivos.